embrionadas, que son conocidos como los mioblastos. Mío que lleva de músculo y ratón y blastos de germen. Entonces, ¿qué es su característica principal? Van a producir grandes cantidades de células musculares, en este caso multinucleadas, si hablamos del músculo estriado, y que a las que se les llama también fibras musculares. ¿Qué va a ser esta longitud? Va a depender del órgano donde se encuentren en la posición, que en aquellas personas que carecen de grasa o tienen una cantidad idónea de grasa subcutánea visceral, pues podemos observar los músculos a simple vista. Hablábamos que hay dos tipos de clasificación del músculo liso. Si nos basamos en su morfología, vamos a tener al estriado, el cual se subdivide en esquelético y cardíaco, y vamos a tener al liso. Si hablamos de su función, lo podríamos ver en voluntario e involuntario, y dentro de involuntario tendríamos al estriado esquelético, y del involuntario al liso y al cardíaco. Ahora, el músculo liso, ¿qué característica tiene? Va a ser el que va a estar recubriendo todas las vísceras y por ende va a ser de contracción involuntaria. ¿Qué quiere decir? Que va a depender del sistema nervioso autónomo. No vamos a nosotros a poder controlar qué hora el estómago va a comenzar los movimientos peristálticos o la tasa de filtración, etcétera. Entonces, ¿dónde se va a encontrar principalmente? En todas las paredes de los vasos sanguíneos, linfáticos, los tubos digestivos, vías respiratorias, vejigas, vías lineares, en todos los órganos. ¿Qué quiere decir? Este músculo liso va a constituir casi todas las paredes de los órganos, a excepción del corazón. Porque como lo vamos a ver más adelante, el corazón funciona a través del músculo estriado cardíaco. Ahora, ¿qué va a hacer? Pues toda la función y contracción de este músculo liso no va a depender de un sistema nervioso que vaya a voluntad o alguna neurona, sino que depende de las hormonas, de dónde se encuentre y de que va a ser totalmente involuntario. ¿Qué quiere decir? Si yo consumo ahorita unos alimentos, va a aumentar mi secreción de gastrina, neuropéptido Y, otras hormonas, y también va a aumentar el tamaño del estómago, lo cual va a inducir que se lleven a cabo los movimientos peristálticos para comenzar con el metabolismo, extraer la glucosa y otros nutrientes de los alimentos y comenzar con todo este camino hacia la excreción. Entonces, pues dependiendo de eso, pues vamos a ver que no solamente va a depender de una estimulación mecánica, sino que ahí lleva una parte de las influencias nerviosas y hormonales. Un órgano muy importante como es el útero, vamos a ver que este va a cambiar su manera de contraerse en una persona, en un hombre versus una mujer. En una mujer, cuando se encuentra en su ciclo hormonal, después del día 14, antes del día 14 va a ser diferente, o en una mujer que se encuentra en un periodo de embarazo, y no digamos una mujer en la menopausia. Entonces, esto se va a ir adaptando de acuerdo a estos picos hormonales que nos lo van a ir mostrando, además de los estímulos, tanto mecánicos como químicos. ¿Cuál va a ser la fuente de energía? Nuevamente, nuestra fuente de energía va a ser la hidrólisis del ATP. Sin embargo, este es de una contracción que va a ser más lenta, pero es una contracción lenta sostenida. Por lo tanto, va a tener una tasa de hidrólisis mucho mayor de ATP y nos va a permitir mantener por mayor tiempo una contracción. ¿Cómo veríamos a la parte del músculo estriado? Veíamos del músculo liso. Cuando hablábamos del músculo estriado, hablábamos que teníamos células multinucleares de un color rojo, eran de contracción rápida y voluntaria. Algunos funcionaban a través de algunos estímulos. En la parte del músculo liso es totalmente lo contrario. Vamos a tener fibras musculares que van a ser muy aguzadas en la punta, delgadas y aguzadas, van a tener un solo núcleo y van a tener una gran longitud. ¿Qué quiere decir? Que su longitud va a ir de 20 a 500 milímetros. ¿Dónde van a estar? Van a estar recubriendo todas las paredes de los órganos. Entonces, al momento de esto, estos pueden ser llevados a cabo o se controlan por el sistema parasimpático y simpático. Quiere decir, de día va a mantener una actividad muy activa, o en la parte en la que estemos haciendo digestión, estemos corriendo, etcétera, los pulmones, bla, 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 y en la noche, que no toda nuestra actividad baja, pues también van a bajar ella su ritmo. Sin embargo, esta contracción va a ser lenta, sostenida. ¿Qué quiere decir? Que la vamos a mantener por un periodo más de tiempo.
y no se diga en los vasos sanguíneos. A características macroscópicas que vamos a ver, que aquí ya no vamos a ver las estriaciones porque no vamos a ver las bandas Z, sino que vamos a tener células fusiformes. ¿Qué quiere decir? Estas células que son demasiado alargadas y que los picos o que los extremos van a terminar en forma de punta, que van a tener de 300 a 200 micrómetros de largo, van a poderlos encontrar en uno solo en forma de racimo, como lo vamos a ver más adelante. Pueden también hipertrofiarse o atrofiarse, esto depende de la actividad que realicemos. Un músculo hipertrofiado, por ejemplo, en el caso de los fumadores. ¿Cómo empieza a hipertrofiarse el músculo de los pulmones? Por el esfuerzo que hace para estar introduciendo más cantidad de oxígeno o cuando está haciendo una actividad física, ¿no? Van a tener un solo núcleo y aquí algo muy importante es que en el momento de la contracción, aquí ya no vamos a tener al túbulo T, que la tubulina forme el complejo con el calcio, sino que va a través del sarcolema o retículo endoplásmico de las células musculares, vamos a tener las caviolas que conducen o que contienen al calcio para que se lleve a cabo la contracción a través de la calmodulina. Entonces, a través del microscopio que vamos a tener cuerpos densos similares a la línea Z, pero aquí ya no va a haber banda Z. Vuelve a tener otros filamentos, ya no solamente va a ser actina y miosina, sino vamos a ver a la desmina y la de bimentina, y pues las proteínas filamentosas sigue siendo las fibras delgadas de actina y los gruesos de miosina. Sin embargo, aquí ya no va a haber troponina, sino que se va a formar un complejo con calmodulina. Ahora, por cada 12 filamentos de actina vamos a tener uno de miosina y va a ser el único encargado de poder sintetizar el colágeno. ¿Cómo lo vamos a ver en su estructura? Pues estructura, estas células tienen un uso y son acidófilas. En las láminas de eosina que están teñidas, vamos a observar que tienen un solo núcleo y este va a ser alargado y lo vamos a encontrar en el centro del sarcoplasma. Aquí no vamos a utilizar o no vamos a encontrar las bandas Z que van a estar formando la unidad funcional, que es el sarcómero, y al momento que aquí en este no vamos a tener sarcómero, pues no le vamos a ver la forma de estriado. Por eso parece un tapete blanco que está recubierto o que está recubriendo todos los órganos. Ahora, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener esta membrana celular, sarcolema, que es la que va a estar rodeando a este músculo y le va a dar forma, y dentro de él va a estar contenidas las caviolas, que son los que van a tener los depósitos de calcio. ¿Cómo vamos a encontrar las células musculares? Las podemos encontrar en manojos de células o vamos a tener una lámina larga que pareciera que es una sola. Ahora, el músculo liso no contiene sarcómeros y por lo tanto, pues no, como les repito, no va a tener esta forma estriada. Vamos a ver un tapete blanco alrededor, vamos a tener que el retículo sarcoplásmico va a almacenar el calcio en las caviolas y por lo tanto, pues esta ya no va a contener las bandas Z o los discos Z que enmarcaban a la actina y a la miosina. ¿Cómo va a estar inervado? Pues esta inervación va a ser compleja, va a estar principalmente por el sistema nervioso visceral que va a trabajar de manera autónoma. ¿Quién lo va a regular? Pues lo van a regular dos neurotransmisores. A diferencia del músculo estriado donde trabajaba acetilcolina, aquí sí va a estar acetilcolina, pero vamos a también a tener a la norepinefrina. Va a estar a merced del control hormonal y esto va a depender del tipo de órgano. Si hablamos del corazón, eso pues vamos a tener a la vasopresina, la oxitocina. Si hablamos del cerebro, la serotonina e histamina, etcétera. Entonces vamos a tener diferentes hormonas que van a estimular a este músculo, a su contracción, y los factores químicos locales, como el oxígeno, el dióxido de carbono e hidrógeno, que se utilizan durante la respiración. ¿Cuáles son los cambios locales? Pues durante el estiramiento pues puede tener un efecto estimulante o relajante o la musculatura lisa siempre va a contraerse de manera involuntaria. Yo no voy a poder controlar qué tanto voy a poder contraer mis músculos interiores. Ahora, ¿cómo están acomodados o cómo se encuentran estos músculos? Como veíamos, lo podemos tener como un músculo liso multiunitario. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener
un montón de ramitas o un montón de manojos celulares que les vamos a tener esta forma alargada, va a tener un único núcleo y va a terminar en células en los picos, en las partes. ¿Dónde lo podemos encontrar este tipo? Pues esto lo vamos a encontrar principalmente en el ciliar del ojo, en el iris del ojo y en los animales, en las membranas nictitantes. Ahora, también podemos tener, como lo vemos en los músculos, el músculo liso de órganos más grandes que van a hacer una contracción continua, pues formando pareciera un único músculo. Por eso se ve como un tapete que recubre todos y este se le llama músculo liso unitario, que es un músculo liso sincitial debido a que están tan pegadas como podemos ver unas a otras que no podemos ver la diferencia en una. Entonces tenemos millones de fibras musculares que van a poderse contraer de forma conjunta y que nos van a llevar a cabo esta contracción lenta pero sostenida. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de músculo? Pues en los intestinos, en los conductos biliares, en los uretes, el útero y principalmente en los vasos sanguíneos. Le va a dar una mayor fuerza. Es como un tapete blanco recubriendo a todo. Ahora, nosotros veíamos en el músculo estriado que la contracción dependía de que llegara un potencial de acción. Aquí no. Aquí no vamos a depender del cambio en el potencial de acción, sino que va a depender de un aumento o un cambio en las concentraciones intracelulares de calcio. ¿Por quién va a aumentar el calcio? Pues puede aumentar por una estimulación nerviosa, hormonal, ya sea que haya una distensión de la fibra en algún estiramiento, encogamiento o por un cambio en el medio ambiente químico. Ahora, acuérdense, diferencia fundamental entre el músculo estriado y el músculo liso es que aquí no va a haber ningún control dado en los túbulos T por troponina, tropomiosina y el complejo calcio-troponina, sino que aquí vamos a trabajar a través del complejo calcio-calmodulina. Esta es una de las diferencias fundamentales entre entre el músculo estriado y el liso. ¿Qué va a hacer? Pues el mecanismo de que se contraiga es aumenta la concentración de calcio en el citoplasma. ¿A través de qué va a migrar el calcio? A través de los canales. Y una vez que ya se abran los canales de calcio y aumenten los canales, pues van a despolarizar y esto va a producir que se libere el calcio que se encuentra en el retículo sarcoplásmico. ¿Qué va a provocar? Va a provocar que se une el complejo calcio-calmodulina. Al momento que se activa o se une este complejo calcio, forma complejo calcio-calmodulina, este complejo va a activar a la enzima de miosina sinasa de cadena ligera y ¿qué va a haber? Pues va a comenzar a entrar energía, la hidrólisis del ATP y vamos a tener una miosina sinasa que va a fosforilar la cabeza reguladora de esa miosina. ¿Para qué? Para tener a una miosina que se va a unir a los filamentos de actina. Y aquí no voy a formar, como en el músculo estriado, los puentes cruzados, sino que al momento de que esta miosina sinasa fosforila la miosina, pues vamos a tener una miosina lista para unirse a la actina. Y a través de eso, pues va a generar la contracción. Recuérdense que la musculatura lisa es la única que puede mantener una contracción constante. ¿Dónde se va a dar el órgano que siempre está en constante contracción? Pues los esfínteres. Y su gasto energético, al ser lenta pero sostenida, pues su gasto energético es mínimo y tiene una resistencia a la fatiga elevada. ¿Cómo lo veríamos acá? Aumenta el calcio, la entrada de calcio, sale el calcio contenido en el retículo sarcoplásmico y este calcio se va a unir al complejo. ¿A cuál? Pues al de la calmodulina. Tendríamos calcio-calmodulina y eso va a hacer que se active la cadena ligera de miosina, va a pasar a modo activo y esto gracias a la energía del ATP, en cual se va a hidrolizar y va a activar o fosforilar la miosina. Esta miosina, una vez fosforilada, va a estar lista para unirse con la actina y llevar a cabo la contracción muscular. Ahora, ¿quién va a regular en este caso la contracción? Vamos a tener dos enzimas, la sinasa de cadena ligera de miosina y la fosfatasa de cadena ligera de la miosina. ¿Qué complejo se va a ver? Es calcio-calmodulina y aquí, ¿cuáles van a ser
aquellos que van a inhibir la contracción del músculo liso, pues la calponina y el caldesman. Entonces, pues aquí ya inhiben que no se formen estos puentes cruzados y por lo tanto, pues ya no vamos a tener esta contracción. Ahora bien, ya vimos la parte del músculo estriado, el músculo liso. Vamos a pasar a la parte del tejido muscular cardíaco. Este tejido muscular cardíaco comparte lo bueno de los dos mundos. Del tejido estriado esquelético comparte esta parte de su forma. Es un tejido que es de contracción rápida, es muy fuerte, tiene mucha similitud con la manera en que se contrae el músculo estriado, pero es involuntario. No lo vamos a poder nosotros controlar. Este se va a contraer y se va a regular de manera biogénica, como lo vamos a ver más adelante, dependiendo a la demanda de sangre que se requiera, va a llevar a cabo el llenado y el vaciado de las cavidades. Entonces, esta parte del corazón vamos a tener que estar formada. ¿Perdón? ¿Me hablaron a mí? No sé escuchar qué me preguntaron. No sé si tenían una pregunta o si se activó el micrófono. Entonces, aquí vamos a tener que el corazón está formado por el músculo cardíaco y vamos a encontrar tres partes. Vamos a encontrar el músculo auricular. Acuérdense, si nosotros tenemos el corazón y lo dividimos en cuatro, tenemos a los aurículos y tendremos a los ventrículos. Entonces, una parte va a ser el que va a estar recubierto esta parte del llenado de la sangre de estos aurículos y otra parte el músculo que se va a encargar del vaciado de este órgano, que son los ventrículos, y las fibras musculares, que son las excitatorias y las conductoras. Ahora, este músculo cardíaco se va a contraer casi de la misma forma que el músculo esquelético. Vamos a ver que aquí nuevamente tenemos a las bandas Z, por eso le da este músculo, le da la forma estriada. Vamos a tener un entrecruzamiento de las fibras como si fuera una canasta o una red, lo cual lo hace más resistente. Y al ser más resistente, pues le da más fuerza. Por eso es un músculo de contracción rápida, pero a diferencia es que no lo vamos a poder controlar. ¿Quién va a actuar aquí? Pues aquí volvemos a tener a la actina, a la miosina y sí vamos a tener a la tubulina. Ahora, este músculo cardíaco, pues, ¿cuál es su función? Pues necesita poder relajarse para que se llenen las cavidades de sangre y también necesita contraerse para que estas cavidades se vacíen y eyecte la sangre a través del cuerpo. ¿Para qué? Para llevar a cabo la oxigenación y recorrer y recoger todos los productos de desecho que van a pasar a través de los riñones para su filtrado y excretar lo que no nos sirve a través de la orina y reabsorber los nutrientes necesarios y regresar esta sangre limpia. ¿A través de quién va a funcionar? Pues va a funcionar a través de dos proteínas responsables de la contracción, que va a ser la actina y la miosina, y va a depender nuevamente del calcio que va a pasar a través de los canales dependientes de voltaje. Ahora, este músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado que va a estar en el corazón y en las paredes de la aorta, las venas pulmonares y la vena cava superior, que es a través de estas de donde va a ser tanto el llenado como el vaciado. ¿Qué característica tiene este músculo estriado? Al momento de que están las fibras entrecruzadas, le van a dar una resistencia y una fuerza tal que este corazón, al momento de poder hacer contracciones, puede hacer contracciones muy fuertes que sean continuas y rítmicas. Ojo, lo vamos a ver más adelante, pero el corazón trabaja, pero requiere un tiempo de reposo. Cuando nosotros tenemos un daño, ya sea en la presión sistólica, diastólica, eso, pues tenemos que ver dónde es donde no se lleva a cabo, ya sea el llenado
o el vaciado correctamente, lo que va a llevar a que el corazón esté trabajando más para poder hacer el recorrido completo de todo este volumen sanguíneo. Si nosotros vemos a este corazón, pues nosotros veíamos que está formado y nosotros lo podemos partir en cuatro. Tenemos a los aurículos y tendremos a los ventrículos. Serían cuatro cámaras. Y de aquí, pues va a ser una bomba. Tenemos primero esta bomba, que es donde se llena el llenado de sangre, para después pasar a los ventrículos y el vaciado o la eyección a través de todos. ¿Qué va a hacer? Pues este va a ser excitable, va a conducir, se va a contraer y va a trabajar de manera autónoma. Yo no puedo regular ni cambiar en la forma o el latido de mi corazón. Puedo controlar la respiración, pero no el latido. Ahora, ¿qué va a estar? Pues al igual que el músculo esquelético, pues sí vamos a tener los filamentos de actina o miosina, y aquí volvemos a tener a mi sarcómero. Entonces, entre cada banda Z, vamos a tener cada dos bandas Z, me van a formar la unidad funcional, que es el sarcómero, y dentro de este sarcómero vamos a tener los filamentos delgados de actina y los filamentos gruesos de miosina. Entonces, esta parte es la que le va a hacer estas divisiones en los sarcómeros, me van a dejar ver estas estriaciones. El corazón va a consumir gran cantidad de ATP. En condiciones normales, nuestra frecuencia cardíaca con nuestro latido va de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Cuando nosotros superamos esta frecuencia cardíaca es cuando nosotros podemos bajar de peso. ¿Por qué? Porque la energía principal que toma el corazón va a ser a través de la oxidación de ácidos grasos. ¿Se acuerdan que decíamos que la mayor fuente, teníamos 3 fuentes de obtención de ATP? La mayor era la fosforilación oxidativa, que incluía la fosforilación de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos. Pues la oxidación de estos ácidos grasos son las que le van a proporcionar del 60 al 90% del ATP necesario para que funcione nuestro corazón. Es por eso que a veces las personas que hacen un ejercicio aeróbico pues pierden más rápido la masa grasa si es que llevan una buena alimentación. Si no llevan una buena alimentación, pues pueden consumir el músculo. Ahora, ¿cómo va a trabajar este corazón? Pues este corazón va a tener una contracción coordinada, y aquí no va a depender de nada, sino que de él mismo. ¿Qué quiere decir? Que es biogénico. Él solo se puede excitar, activar e inhibir a sí mismo. ¿Por qué va a trabajar? Pues se necesita el estímulo consciente o el reflejo. Esta parte de que para que actúe el músculo estriado o el músculo liso, que requiere de las hormonas y otras señales físicas, pues el corazón. El corazón va a hacer contracciones que sean rítmicas, pero que se puedan producir espontáneamente, y pues va a ir dependiendo o va a funcionar de acuerdo al gasto cardíaco. Sí va a haber algunas cosas que pueden modificar estas contracciones, como son las influencias nerviosas o algunas sustancias liberadas por otras células, como algunos iones y hormonas. ¿Qué me puede causar o modificar la frecuencia cardíaca? Un ejercicio intenso, de moderado a intenso. Algunas emociones como el miedo, la ansiedad, la alegría o la sorpresa, pues pueden cambiar la frecuencia cardíaca. Ahora, estas células musculares cardíacas, a las cuales llamamos cardiomiocitos, pues vemos que laten por sí mismos, van a tener principalmente un solo núcleo, como lo veíamos en la imagen, pero puede haber algunas que sean multinucleadas, que tengan de 12 a 15 núcleos distribuidos en el centro de la célula, y a las cuales vamos a poder distinguir unas bandas claras y unas bandas oscuras que se van alternando. Y esto nos va a hacer, porque acuérdense que aquí volvemos a retomar nuestra unidad funcional, que es el sarcómero, las cuales va a estar delimitado por las bandas Z, y van a tener estas láminas de actina y miosina que le van a permitir formar estos puentes cruzados. Ahora, ¿cómo se da la parte del latido cardíaco? Pues eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente unidad, que ya nos toca sistema cardiovascular, pero pues este va a actuar a través de impulsos nerviosos. Y estos impulsos eléctricos siempre van a ser coordinados y van a estar regulados por
este sistema de conducción de diferencia de cargas entre el interior y el exterior de la célula. ¿Quién va a actuar? Pues esto va a estar determinado por el sistema parasimpático o el sistema simpático. ¿Qué va a hacer? Pues acuérdense que el sistema simpático, que es el que nos mantiene activo, pues va a acelerar los latidos cardíacos, va a estar aumentando este gasto sanguíneo, este gasto cardíaco para poder estar activo para las actividades que se requieran, o el sistema parasimpático, que es el que normalmente está activo en la noche, pues va a ralentizar estos latidos, pues dormidos no necesitamos tanto gasto cardíaco, necesitamos ralentizarlo. Entonces, ¿qué se toma principalmente? Se toman tres características. El corazón, al ser un órgano, necesita que la misma cantidad que dura contraído va a ser la misma cantidad que dura de relajación. ¿Por qué? Porque necesita en la relajación vaciar todo su contenido. Recuérdense que él en la contracción es cuando llegan a las cavidades. Entonces tenemos tres puntos importantes de un electrocardiograma. Tenemos la onda P, que es la característica del llenado de las cavidades auriculares. Es cuando comienza todo el llenado de las cavidades. Ahora, tenemos nuestro complejo QRS, que es cuando la sangre que se encuentra en las cavidades auriculares va a bajar a las cavidades ventriculares. Y aquí es cuando algunas personas tienen dañados estos pasos entre las cavidades, que es cuando les ponen el marcapasos. Cuando este complejo está alterado, quiere decir que este sostén o esta banda que permite que pase la sangre de aurícula a ventrícula, pues está dañado o tiene ciertas filtraciones. Y por último vamos a tener la onda T, que es la de la relajación. Estos ventrículos tienen que eyectar la sangre y le llamamos la onda de recuperación. Entonces, se llenan las aurículas, se pasa al ventrículo, se eyecta la sangre. Esos son los tres puntos que tienen que tener en la parte del latido cardíaco. La parte, pues los tiempos son muy similares. ¿Cómo se va a llevar a cabo la contracción? Pues las contracciones del miocardio van a ser regulados por un sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir? Que no lo voy a poder controlar yo, ni va a funcionar a través de reflejos, ni va a ser controlable. Por lo tanto, pues es a través del sistema nervioso autónomo y algunas hormonas que pudieran afectar esta parte. ¿Qué más lo va a regular? Al ser biogénico, pues va a depender mucho de la demanda metabólica. Nosotros cuando terminamos de comer requerimos más gasto cardíaco o más flujo sanguíneo en el estómago, pues para que comience la digestión de las demandas energéticas y de las demandas vasculares. Si estoy haciendo mucho ejercicio, esto pues necesito que también esté fluyendo más volumen sanguíneo. Entonces, este corazón lo que va a hacer es bombear la sangre de forma rítmica para proveer de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, esta fuerza se la va a dar, si ustedes pueden observar en la imagen, pues se pueden imaginar que hay una red, están entrecruzados las fibras y esto va a ser diferente a que esté como el otro, el liso, que es una sola lámina, pues la fuerza de contracción se puede llevar, no necesita tanta fuerza porque sus contracciones son más lentas. Al momento de estar entrecruzado, una contracción a mayor velocidad y mayor fuerza, pues va a ser más difícil que estas fibras pues lleguen a separarse o romperse. Ahora, esta contracción del músculo cardíaco pues va a ser muy similar al músculo estriado. ¿Qué quiere decir? Pues este va a depender de la liberación del calcio, pero que aquí esta liberación pues no va a ser como en la otra, directamente del retículo sarcoplásmico, sino que va a ser dependiente de los canales de calcio que son dependientes del voltaje. ¿Qué quiere decir? Pues este va a tener una larga duración del potencial de acción, va a ser que tengamos esta parte de contracciones sostenidas, porque acuérdense que el músculo cardíaco no vamos a tener como el estriado, que teníamos una tetanización, donde no teníamos ningún periodo de reposo, o un periodo de sumación, donde teníamos este efecto escalera, sino que en la parte del corazón, pues necesita
necesita tener el mismo tiempo de llenado para tener un periodo de relajación. ¿Por qué? Porque aquí se lleva el llenado de aurículas y aquí la eyección o el vaciado. Si no tenemos este adecuado periodo de contracción y relajación, pues no vamos a tener o no va a cumplir con todas las demandas de gasto cardíaco. ¿Cómo lo veríamos en esta parte? Imagínense, es el músculo esquelético, que sí puede llevar al tétanos completo o incompleto a la sumación, donde tenemos un umbral, un estímulo que es rápido, y una vez que tiene el estímulo, pues lleva a una contracción muscular que alcanza un pico máximo y el periodo de relajación, que dependiendo de ese podemos tener una parte de diferentes estímulos que le impidan a la célula o a este músculo relajarse. Sin embargo, en el músculo cardíaco es lo contrario. Vamos a tener el estímulo que va a durar casi el mismo tiempo que nuestro periodo y vamos a tener la contracción, pico máximo y relajación. Nosotros vamos a tener un periodo refractario que va a ser igual al periodo de contracción. ¿Qué quiere decir? Que mi relajación, si yo no tengo relajación, pues el corazón no va a funcionar adecuadamente. No puede estar contrayéndose o mantenerse contrayéndose. ¿Por qué? Porque en la contracción es el llenado de aurículas. Imagínense que cómo se va a estar llenando, pues ya no le va a caber nada. Por lo tanto, tiene que llenarse, pasar a las ventrículas, vaciarse. Llenarse, pasar las ventrículas, vaciarse. Entonces, ese movimiento pues le va a dar este periodo de relajación en el momento que eyecta. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros ya de cómo funciona esta contracción? Vamos a tener al calcio que va a entrar a través de los canales dependientes de voltaje a la célula. Y este calcio que va a entrar va a estimular a la liberación del calcio a través de la rianodina. Este calcio va a salir del retículo sarcoplásmico a través de esta estimulación. Y de aquí vamos a tener, nuevamente entra aquí la troponina y vamos a tener la unión del complejo calcio-troponina. ¿Para qué? Para que estimule la contracción de estos sarcómeros a través de las bandas de banda Z, actina y miosina de deslización y pues que se lleve a cabo la contracción. ¿Qué pasa cuando se termina la contracción? Pues se va a separar el complejo troponina, calcio, se rompe este complejo y una parte del calcio es absorbido a los depósitos de calcio dentro del retículo sarcoplásmico y la otra parte del calcio a través de estas bombas de sodio y potasio es bombeado al exterior, lo que va a estimular que entren 3 de sodio y salgan 2 de potasio y todo esto a través del ATP que va a darnos energía. ¿Por qué? Porque se va a despolarizar la célula con la entrada del sodio y la salida del potasio. Esta diferencia en los gradientes de potencial eléctrico van a hacer que el corazón permanezca siempre contrayéndose, relajándose, porque va a formar un ciclo en el que entra sodio, sale calcio, entra sodio, sale potasio, etcétera. Entonces aquí va a estar funcionando de manera coordinada. Entonces, ¿qué me dice? Pues este mecanismo de contracción va a ser muy similar a la del músculo estriado. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la unión nuevamente con troponina y calcio para llevar este complejo y esto se va a salir, pero a través de los canales sensibles a voltaje que van a liberar al calcio. Nuevamente vamos a tener los puentes cruzados o transversales unidos por los filamentos de actina y miosina, porque al ser estriado lo vamos a tener dividido en estos sarcómeros y se va a llevar a cabo la parte de la contracción. ¿Cuál es la similitud entre el tejido cardíaco y esquelético? Vamos a tener diferencias, pues la despolarización del sarcoplasma pues va a ser más fuerte en el tejido cardíaco y los conductos del calcio van a estar presentes también en las paredes del sistema de los túbulos T. No solamente van a estar en el retículo sarcoplásmico. Entonces, pues esto nos va a permitir una rápida polarización, pero también una recuperación. Una característica principal
y diferencia entre el músculo estriado y el cardíaco es que el músculo estriado normalmente siempre está a tensión máxima. Por lo tanto, cuando hay un estímulo, no tiene mucha reserva para elongarse, lo cual pues va a actuar de manera rápida pero corta. Sin embargo, el corazón siempre trabaja a una tensión media. ¿Qué quiere decir esto de una tensión media? Que al momento que hay un estímulo se requiere un gasto cardíaco mayor, este tiene un mayor periodo para responder, porque va a tener una mayor reserva, lo que le va a poder satisfacer o trabajar en estos periodos de demanda alta o necesidad, porque siempre va a trabajar a una tensión media. Ahora, ¿cuánto es o quién va a regular nuestro bombeo cardíaco? Nosotros en una situación normal de reposo, etcétera, nosotros vamos a bombear de 4 a 6 litros de sangre por día. Si nosotros hacemos ejercicio, dependiendo del tipo de energía del ejercicio, la intensidad y la duración, nosotros podemos bombear de 16 a 50 litros por día. ¿Quién va a regular esta parte? Pues va a ser la regulación biogénica o intrínseca del corazón, que va a responder a los cambios de volumen que van a ir fluyendo hacia el corazón, y esto siempre regulado por un sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. ¿Quién me va a dar esta actividad eléctrica para que entren 3 de sodio y salgan los 2 de potasio? Pues la diferencia entre las cargas, que es algo que veíamos desde las primeras clases, donde decíamos que esta diferencia entre las cargas del interior y el exterior de la célula van a permitir el flujo de los iones a través de estos puentes o canales, ya sea dependientes o no de potasio, lo que va a hacer que entren 3 de sodio, salgan 2 de potasio, que van a estar estimulados, en este caso, por la entrada de calcio. Entonces, una vez que se lleve esto, pues va a mantener este ciclo que va a hacer que las células del corazón tengan un periodo de contracción, reposo o refractario. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no podemos controlar los iones de potasio y calcio? Y para eso es que se dan los medicamentos dependiendo dónde está la alteración en el sistema cardiovascular. Pues si nosotros tenemos un exceso de iones de potasio, pues vamos a tener un corazón que va a estar siempre dilatado o flácido. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener un gran sistema de llenado. Va a reducir esta frecuencia cardíaca y va a bloquear la contracción de pulsos cardíacos, lo que me puede llevar a una alteración en el ritmo del corazón y la muerte, un infarto y la muerte. En el caso de los excesos de iones de calcio, pues, ¿qué va a producir? Pues esto va a ser contrario a los de potasio, el corazón va a estar siempre en una contracción espasmódica, se va a mantener contraído y por lo tanto, pues este déficit también en los iones de calcio, pues va a hacer que haya debilidad cardíaca y pues no se va a llevar a cabo esta despolarización o el trabajo correcto de la bomba sodio-potasio, porque si no tengo calcio suficiente, pues no va a ser quien estimule la entrada y salida de sodio, potasio a través del ATP y pues me puede dar o llevar a la muerte. Cosas importantes que abarcaremos en el siguiente unidad, que es sistema cardiovascular. Hasta aquí es la parte de sistema muscular. No sé si alguno tenga alguna duda o pregunta al respecto.